El Dios que provee lo temporal, o sea, lo material, también provee lo eterno. ¿Por qué? Observa un patrón bíblico en la palabra de Dios y es lo que venimos viendo en Nehemías capítulo 1, 2, 3 y 4. Dios le ha dado a Israel todo lo necesario para reconstruir Jerusalén. Dios le dio dinero, le dio liderazgo, autorización política de los reyes, pero también Dios permitió ataques externos e internos, crisis económicas y conflictos. La razón muchas veces la desconocemos, pero en el caso de Nehemías la razón es muy profunda. Dios no solo reconstruye países, Dios reconstruye corazones. Las provisiones materiales, familia, solamente restauran lo temporal. Una provisión material solo restaura lo temporal. Qué loco que muchas gentes creen que Dios está restaurando su vida porque Dios está proveyendo dinero. Y realmente no es así. Dios no está solamente en restaurar algo temporal que se va a quedar en esta tierra. Dios está interesado en ¿qué? En restaurar nuestro corazón. ¿Y sabes qué envía? Crisis. Crisis que nos obligan a clamar, y ese clamor es donde Dios forja lo eterno, el carácter. Lo único que te vas a llevar de esta tierra no es nada material, es todo inmaterial, y es el carácter. ¿Te acuerdas cuando Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando Dios los coloque en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia? Pero dice, tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. Los momentos difíciles son necesarios por una sola razón, porque Dios quiere reconstruir nuestro corazón. Las crisis nos van a obligar, los momentos difíciles nos van a llevar a clamar a Dios. Y en ese clamor se va a formar paciencia probada, sabiduría de lo alto y una fe inquebrantable. Piénsalo de la siguiente manera si quieres. Un padre le puede dar a su hijo todo el dinero para que vaya a la universidad, a la mejor universidad. Pero si también ese padre le da todos los exámenes resueltos, está destruyendo el carácter de su hijo. Familia, las dificultades no son fallos en el plan de Dios. Son parte esencial del plan. La semana pasada te dije, Dios te va a quebrar. Dios se encarga de eso. Y Él lo hace. Porque a Él no le interesa proveerte lo material. A Él le interesa proveerte el carácter de su Hijo. Y sabe que el único lugar en el que vas a clamar al cielo va a ser desde tu angustia y tu dolor. En nuestra cultura hoy enfrentamos injusticia, pobreza, adicciones, crisis familiares. Déjame decirte algo, estos no son accidentes de la vida. Para nada. Son oportunidades para que clames a Dios. ¿Sabes por qué? Porque una crisis es una cita divina. ¿Estás en crisis hoy? Gracias. La crisis te va a llevar a clamar, porque el clamor te va a llevar de la autosuficiencia a la dependencia en Dios, del individualismo en la comunidad y del desespero a Dios mismo. Por eso están las crisis. Las crisis son citas divinas, familia. Las crisis son el café que Dios toma contigo. Es bonito que Dios te levante con un devocional, pero es más hermoso que Dios te levante con una crisis. ¿Sabes por qué? Porque te está esperando Dios para que tú clames a Él. Y cuando ese clamor finalmente sale de nuestros labios, cuando la desesperación nos lleva a gritar por ayuda, ¿qué hace Dios? ¿Se queda en silencio? ¿Ignora el dolor de sus hijos? No. Nehemías 5 nos muestra
Una de las escenas más dramáticas y a la vez reveladoras de la Escritura. Porque mientras los muros se están reconstruyendo, piedra por piedra, dentro de la ciudad está ocurriendo algo devastador. El pueblo está siendo destruido por ellos mismos, no por enemigos. El pueblo se está saboteando a sí mismo. Padres están vendiendo a sus hijos como esclavos. Familias están perdiendo tierras, hambre, deudas imposibles les están llevando a la desesperación absoluta. Y entonces sucede algo poderoso. El pueblo clama en la angustia, en la desesperación y en la crisis. No es una oración de resignación, sino es un grito colectivo de comunidad pidiéndole a Dios con un desespero que atraviesa los cielos. Y ¿sabes algo? Dios no se queda callado. Él levanta un intercesor que se llama Nehemías, quien hace algo, confronta al pecador, pero le da consuelo al oprimido. Ve conmigo a Nehemías 5 y ve cómo Dios responde el clamor de los oprimidos. Del versículo 1 al versículo 5 vamos a encontrar 4 grupos de personas. Dice la palabra: y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas son muchas, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había gente que no podía ni comer. Están en medio de una reconstrucción de una muralla. Nehemías les acaba de decir: dejen sus trabajos, dejen sus tierras y vamos a reconstruir. El pueblo responde en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y dice: vamos, edifiquemos. Pero después de un tiempo, esta gente no tiene que comer. Abandonó sus tierras. Y ahora está diciendo: por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. ¿No es clamor esto? Había otros que decían, versículo 3, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. Los que tenían tierras tenían que poner sus tierras en una casa de empeño. ¿Y sabes con quién era? Con sus propios hermanos. Es un autosaboteo. Nehemías adelante les dice: no es posible que estamos queriendo liberar a un pueblo de garras de los opresores y ustedes están tomando el lugar de ser opresores de sus hermanos. En el versículo 4 dice: también había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. No solamente es no tenemos que comer, no solamente no tenemos cómo pagar el empeño, ahora es no tenemos cómo pagar el impuesto. Le llegó su recibo del predial, del agua, de la luz, no tenemos cómo pagarlo. Ahora bien, dice el versículo 5, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos son como sus hijos, o sea, los estaban vendiendo en esclavitud. Sin embargo, dice, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. O sea, no tengo cómo pagar porque mi campo está empeñado. No tengo cómo pagar porque estoy construyendo. Mi familia está siendo esclava. Familia, el primer punto de esta predicación es: los oprimidos claman. Las crisis no son puestas por cualquier cosa. Las crisis Dios las pone para que le pidas ayuda a Él. ¿Te das cuenta aquí cuáles son las crisis que ellos están viviendo? Son económicas, yo lo sé. Tú dices: pues yo no estoy en esa crisis. No sé cuál sea tu momento difícil, pero tu momento difícil llega cuando llegas a lo imposible, cuando ya no hay nada más que hacer. Ya no hay con qué pagar, sino solo te queda una sola opción: clamar por ayuda a Dios. Pero esta es la primera verdad del Evangelio que quiero decirte en esta mañana. La buena noticia de Dios responde a las personas
que claman a Él. Esa es la primera y buena noticia que te quiero decir hoy. Dios responde a las personas que claman a Él. No sé cuál sea tu situación. Esta semana en una calle muy bonita aquí en Puebla, que está cerca de Telmex de la 25, por el Autosón, una persona deja su auto nuevo, él se va a trabajar y cuando regresa no tiene fascia, no tiene faros, no tiene llanta de refacción, no tiene estéreo, no tiene tablero. ¿Te ha pasado eso? Y tú sabes que eso es frustrante. ¿Por qué? Porque te están afectando. A mí me robaron los tapones hace 4 meses. ¿Y sabes lo horrible que es llegar a la Fiscalía del Estado de Puebla y que la que te está atendiendo para levantar la denuncia esté bostezando frente a ti y te diga, perdón, es que es lunes? Y se levanta y se va 20 minutos y luego regresa y dice, me fui a echar un coyote, y luego que está hablando contigo te dice, perdóname, pero es que no puedo, no entiendo lo que está, como que no puedo, y sigue con su rollo y me tardé en la fiscalía no sé qué tiempo. Y luego de ahí vete a otro lugar a dar de alta la propiedad y no sé qué, y todo ¿para qué? Para que un seguro pueda pagarte un robo que cometieron contra ti. Familia, yo no sé cuál sea tu situación hoy, no sé cuál sea tu situación difícil, pero hay veces que estamos poniendo nuestras denuncias en los lugares equivocados. Este hombre que le robaron la pone en Facebook y en redes sociales. Eso no es legal. ¿Quién le va a responder ahí? Hay más indignación. Yo fui a la fiscalía, respondí, sé que no me van a responder. ¿Tú dónde pones tu denuncia? ¿Tú dónde pones tu clamor? Si la crisis llegó a tu vida, ¿sabes por qué es? Porque Dios quiere que la traigas a Él. Porque Él la quiere responder. Pero a veces nosotros oramos y ponemos nuestras angustias y nuestras crisis en lugares completamente diferentes. En personas completamente, perdón por lo que voy a decir, pero incompetentes, que no van a poder, porque ya Dios te llevó a un punto en el que llegaste al imposible, en el que solo Dios puede hacer un milagro. Esta no es la primera vez que este pueblo clama. ¿Te acuerdas en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9? Te voy a leer lo que ese pasaje dice. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Te das cuenta del verbo? Ciertamente he visto la aflicción. Segundo, y he escuchado su clamor por causa de sus capataces. Tercero, estoy consciente de sus sufrimientos. Cuarto, así que he descendido para librarlos. ¿Por qué no vamos a poner nuestra denuncia, nuestra aflicción, nuestro dolor de la crisis que Él puso en el lugar que tiene que estar? ¿Por qué la ponemos en otras personas? ¿Por qué la ponemos en otros medios? Cuando el Señor dice, yo he visto tu aflicción, yo he escuchado tu clamor, yo estoy consciente de tu sufrimiento y yo puedo descender para librarte. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando llega la crisis? ¿Quieres promesas bíblicas? Salmos 34, 17 dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 61, versículo 1 y 2 dice, oye, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Salmo 145, versículos 18 y 19 dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Dónde estamos llevando nuestro dolor? ¿Dónde estoy llevando la aflicción que tengo? ¿Dónde llevo la adicción de mi familiar? ¿Dónde llevo la desesperación de mi alma? ¿Dónde Dios quiere que yo la lleve? A Él. Deja de poner tu denuncia y tu demanda en un lugar que no va a ser resuelta. Y ve a la presencia de Dios.
¿Sabes por qué? Porque el único que mira, que es consciente y que oye tu clamor es Él, con el mismo dolor con el que tú lo estás sintiendo. Dios escucha y Dios responde el clamor. Es mi segundo punto. No solamente están los oprimidos clamando, hay una promesa que estamos viendo. Dios escucha y responde el clamor de sus hijos. Mira lo que pasó en Nehemías capítulo 5, versículos 6 al 13. Por favor, acompáñame a leer. Este es Nehemías hablando. Él escucha la oración del pueblo y ahora él dice: entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales, o sea, a los que estaban en el gobierno. Y les dijo: ¿ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano? Ahí está la denuncia que puso el pueblo. ¿Ustedes están cobrando en exceso? Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea. Versículo 8. Y les dije, date cuenta lo que les dice en versículo 8. Nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueran vendidos a las naciones. Claro, los estaban trayendo de un cautiverio. Y ahora, ¿venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Versículo 9. Agregué además: no está bien lo que hacen. ¿No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras? Lo que le está diciendo: oigan, ¿no hay tantito temor en ustedes de lo que Dios ha venido haciendo en liberarlos de esa nación? Versículo 10. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonemos esta usura. De donde viene la palabra usurero. Versículo 11. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la 100ª parte del dinero y del grano, el diezmo, si lo quisiéramos decir ahí. La 100ª parte del 100%. Del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. ¿Cómo responden el gobierno y la gente que tenía esto, los acaudalados? Versículo 12. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como lo has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Versículo 13. También sacudí los pliegos de mi manto. Esto era un simbolismo. Así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén. Y esto es glorioso. Y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Familia, Dios escucha y responde el clamor. El patrón bíblico aquí es muy sencillo. El pueblo está siendo aplastado económicamente, está vendiendo sus propiedades, está vendiendo a sus hijos como esclavos, están perdiendo tierras, se están hundiendo en deudas imposibles y entonces claman. ¿Qué hace Dios? No se queda en silencio. Inmediatamente vemos a Dios respondiendo. Y grábatelo cómo Dios responde en 3 movimientos. 1, Dios escucha. 2, Dios actúa. 3, Dios transforma. Dios escuchó en el versículo 6 el clamor del pueblo, las quejas. Y ahora Dios mueve a Nehemías a enojarse por esto, a indignarse. Después Dios actúa.
Dios no envía consuelo vacío ni promesas distantes. Él levanta a Nehemías como un instrumento de justicia. Nehemías confronta públicamente a los opresores, exige restitución inmediata y modela él mismo la solución renunciando a sus propios intereses económicos. Pero ¿sabes qué pasa aquí? Algo muy inusual. De manera inmediata, Dios transforma el corazón de estas personas. Los nobles y funcionarios no solo prometen cambiar, devuelven todo inmediatamente. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Una sola cena bastó para que él dijera: he robado esto y devuelvo 4 veces el valor a quien le he robado. Familia, Dios transforma. Si Dios responde, si Dios escucha, ¿sabes algo? Dios transforma. De manera inmediata le fueron devueltos campos, casas, el dinero con los intereses. Y todavía los sacerdotes juran públicamente. El pueblo responde con amén y alaba a Dios. Familia, la opresión terminó ese día. Wow. Aquí está la segunda verdad del Evangelio que te quiero decir. Y necesitas grabar en tu corazón. El Dios que escucha, actúa y transforma es activado por medio del clamor de sus hijos en opresión. No es que Dios tenga un botón de on-off, pero simplemente Él, si colocó una crisis, es porque Él va a responder en base a esa crisis. Si tú no clamas en base a esa crisis, Él no va a responder. Él es fiel a Él mismo. Piensa en esta lógica. Dios es justo por naturaleza, ¿sí o no? Y por naturaleza, Él odia la opresión, ¿sí o no? Salmo 103:6 lo dice, Él odia la opresión. Él está en contra de los que oprimen al pobre. Entonces, en la lógica, yo tengo que ver a un Dios que también, ¿te acuerdas cuando está en Lucas 11 diciéndole a los discípulos, Jesús, enséñanos a orar? ¿Y te acuerdas Él qué dijo en este pasaje? Padre nuestro que estás, ¿qué? En el cielo. Y ahí empieza a desarrollar, si estás de visita por primera vez y vienes de una iglesia católica, el Padre nuestro no es de la iglesia católica, el Padre nuestro es de Cristo. Y Él cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, desarrolla toda una oración. Y ojo, si Dios es justo por naturaleza, si Dios odia la opresión, y si Él es mi Padre y está en el cielo, y yo soy su hijo y me trata con amor, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que cuando sus hijos claman a Dios, que están bajo opresión, Dios responde según su carácter de Padre. Y termina Lucas 11 diciendo, ustedes son padres malos y dan cosas buenas. Cuanto más tu Padre que está en el cielo, que es bueno, dará cosas mejores. ¿Por qué no nos motiva esto a ir a pedirle a Dios? Si Él escucha, si Él responde y si Él transforma. ¿Por qué estamos buscando esto en otras áreas, en otras personas, en otras dependencias? Familia, Dios no está distraído y necesita que llame su atención. Es que el clamor activa su justicia y su amor de manera visible en la historia humana. Mira, tu situación no es diferente. En lo que he platicado con algunos y en lo que yo puedo ver en la iglesia, hay una injusticia laboral que te está destruyendo. Algunos otros tienen una deuda que parece imposible de pagar. Otros tienen una enfermedad que los tiene en desesperación. Otros están en una relación rota que te está matando por dentro. Otros están en una adicción que te mantiene esclavizado. Y otros están en una situación familiar sin salida aparente. No sé cuál sea la tuya, pero ¿sabes algo? Necesitas escuchar esto con atención. Tu clamor no rebota en el techo. Penetra los cielos y mueve el corazón de Dios. Porque Él es tu Padre, porque Él puso esa prueba, porque Él puso ese momento difícil. Y Él sabe que vas a salir probado, pero tienes que clamar a Él. Héctor,
¿De dónde saca todas esas marranadas? De la Biblia. Y no hay marranadas en la Biblia. Hay verdades. Como dice la chaviza hoy, hay factos que nos penetran. ¿Quieres que te dé algunos? ¿No Israel estaba esclavizado en Egipto, clamó y Dios envió a Moisés? ¿No Ana estaba estéril y clamó en el templo y Dios le dio a Samuel? ¿No Ezequías estaba enfermo y clamó contra la pared y Dios le dio 15 años más de vida? ¿No la iglesia primitiva vio a su pastor, a Pedro, encerrado, clamó y un ángel lo liberó ese mismo día? ¿En qué Dios estás confiando? El tamaño de tu crisis no determina el tamaño de tu Dios. El tamaño de tu crisis te está diciendo, tú no tienes fe. Es eso. Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. Y en Nehemías 5 hay un pueblo oprimido que clama al mismo día y ¿sabes qué? La opresión termina. ¿Necesitas más evidencia bíblica? Te pregunto, iglesia, ¿ves que este patrón continúa hoy? ¿Cuántos de ustedes tuvieron problemas difíciles y Dios respondió cuando estaban en ese problema difícil? Levanten su mano. No es suficiente para saber que Dios obra. Pero tu pregunta va a ser, pero Héctor, ¿cómo me responde Dios? Te voy a dar 3 formas concretas en las que Dios respondió aquí en Nehemías 5, 6 al 13. Número 1, levantó intercesores humanos. Dios usó a Nehemías. ¿Y sabes qué? Dios puede levantar a alguien que abogue por ti, que confronte tu injusticia que enfrentes, que te defienda cuando no puedas defenderte. A veces la respuesta de Dios viene en forma de un hermano valiente, un líder justo, un amigo que se atreve a intervenir por ti. Pero ¿sabes qué? También Dios responde transformando las circunstancias concretas. No ofrece solo consuelo emocional. Dios no es solamente un paño de lágrimas. En Nehemías devolvieron propiedades reales, cancelaron deudas monetarias, liberaron a personas físicas. Dios puede cambiar tu situación material, no solamente tu estado de ánimo. Él va a abrir puertas, proveer recursos, cambiar corazones de autoridades. Él lo puede hacer porque Él es Dios. Pero también produce arrepentimiento y restauración. Los opresores no fueron destruidos, familia. Los opresores fueron transformados. ¿No a veces oramos porque Dios destruya a nuestro opresor? Al único opresor que creo que estoy seguro que va a destruir Dios va a ser Satanás. Es un perro muerto sin victoria, él y su ejército. Y no tiene poder sobre ninguno de ustedes, ni sobre ninguno de sus familiares, ni nada de lo que pueda tocar en sus vidas. Y en el nombre de Jesús puedo decir que ese perro está esperando solamente un juicio sobre su vida. Y lo va a destruir. Pero ¿sabes algo? Hay opresores terrenales que no van a ser destruidos, van a ser transformados. Dios puede cambiar el corazón de la persona que te ha herido. Dios puede restaurar la relación que creías muerta. Dios puede convertir a tu opresor en tu restaurador. ¿Cuál es el requisito, familia? Orar. Clamar genuinamente. Pero estamos acostumbrados a ese tipo de clamor que es 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Estamos acostumbrados a un clamor que busca el beneficio propio. Dios, devuélveme. Dios, haz esto. Dios, haz lo otro. Dios, líbrame. Pero no estamos acostumbrados al verdadero clamor genuino. Mira, observa la diferencia en este tipo de oración. Señor, si es tu voluntad, tal vez podrías considerar. Y checa otra. Dios, no puedo más. Dios, necesito tu intervención ahora. El pueblo de Nehemías 5 no hizo una petición educada. Ellos clamaron. La palabra hebrea que dice aquí clamar es un grito desgarrador, desesperado, visceral, como un niño que grita a su padre cuando está en peligro. Dios no se ofende por la intensidad de tu desesperación. Al contrario, Él responde a tu honestidad brutal de la necesidad que tienes. Familia, tu crisis es para llevarte a Dios. Y Él te ha dado una promesa inquebrantable. ¿Te acuerdas de la mujer viuda?
que dice que llegó con un juez que era corrupto y brutalmente despiadado. Eso está en Lucas 18, si lo quieres leer. Sin embargo, en la oración dice: ¿cuánto más responderá un padre amoroso a sus hijos que claman a él día y noche? El contraste en esta historia está: tu padre no es un juez injusto ni despiadado. Tu padre es un padre amoroso que te escucha y clama, que te escucha en tu clamor día y noche. Pero la pregunta de Jesús al final de esa historia, en el versículo 7, es devastadora. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque si no estamos yendo a clamar al Señor, nuestra fe no está puesta en Él. Tu fe está puesta en las soluciones que tú tomas. Familia, ¿solo estás clamando? ¿Estás clamando o solo te estás preocupando? Porque preocuparse es dar vuelta mental al problema. Clamar es llevarlo violentamente al trono de Dios y no soltarlo hasta que Él responda. Esta semana en psicología aprendí 2 términos. Se llaman pensamientos automáticos. Cuando estás en una situación de crisis difícil para ti, tu mente responde de inmediato con varios pensamientos, en automático. Estos pensamientos te quitan el sueño. Estos pensamientos te traen ansiedad. Y estos pensamientos no son verdad de Dios. Unos se conocen como pensamientos de personificación. Yo tuve la culpa, el problema es mío, yo soy el problema, me quiero suicidar. Otro pensamiento automático, ¿sabes cuál es? El fatalismo. Esto no va a mejorar, esto va a empeorar cada vez más, esto se va a ir por la borda. Y en ese momento necesitas ver que tu angustia actual no es accidental, es la plataforma perfecta para que Dios muestre su poder respondiendo a tu clamor. Así como los muros de Jerusalén se estaban reconstruyendo cuando vino la crisis, así Dios puede reconstruir algo en tu vida precisamente a través de esta dificultad que te hace clamar. Pero hay una invitación inmediata para ti. ¿Sabes algo? No necesitas esperar hasta ser más espiritual o más digno, más preparado. Esa es una mentira del diablo. El clamor no requiere preparación, el clamor requiere desesperación. Así que te invito ahora mismo a que hagas un ejercicio. Identifica tu crisis real. No lo disfraces con un lenguaje religioso de esto es una prueba del Señor y la voy a resistir. Por favor, define tu crisis real. Identifícala. Segundo, clama a Dios con una honestidad brutal, consciente de tu necesidad. Y tercero, siéntate, prepara un café y espera activamente la respuesta de Dios. Porque ¿sabes algo? Él va a obrar. ¿De dónde sacas esto, Héctor? Dios escuchó el clamor de Nehemías 5 y respondió ese mismo día. Es el mismo día que escucha hoy tu clamor. Su carácter no ha cambiado, hijo. Su poder no ha disminuido. Su amor no se ha enfriado. ¿Vas a clamar a Él o vas a seguir sufriendo en silencio? La elección es tuya, pero ¿sabes algo? La promesa es de Él. Y Él dice, cuando clamas a mí, yo voy a responder. Familia, vemos los últimos versículos y ahora es Nehemías dando un testimonio de lo que está pasando. Ve por favor el capítulo 5, versículo 14 al 19. Además, desde el día en el que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, o sea, 12 años. Oye, ni yo, ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador. Pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos, o sea, 456 gramos de plata, además del pan y del vino.
También sus sirvientes oprimían al pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Tú tienes la esperanza de que tu gobierno cambie? Sé sincero. Se va a ir Morena y va a llegar la güera y esto no va a cambiar, pero el reino de Dios que ha avanzado y te incluyó en él, el Padre que dice que te quitó del reino de tinieblas y te metió en el reino de su amado Hijo, ese sí tiene gobierno. Y en ese gobierno es en el que nosotros esperamos. Pero él como gobernante dice, en 12 años yo no extorsioné al pueblo. Y no era Andrés Manuel López Obrador, era Nehemías hablando. Yo no hice así, ¿a causa de qué? Del temor de Dios. El temor de Dios te lleva a hacer lo que es espiritualmente correcto, pero también a lo que es justamente correcto. ¿Anhelamos un gobierno así? Ya estás viviendo en él, familia. Y es el reino de Cristo. No necesitas este cochino gobierno de este mundo. Este gobierno es corrupto. Este gobierno es tranza. Este gobierno va a seguir oprimiendo al pobre. Y cada vez que lo haga, tienes una opción. Clama al Dios del cielo. Versículo 16, él dice, también yo me dediqué a la obra de esta muralla y no compramos ningún terreno y todos mis siervos estaban reunidos allí en la obra. Había a mi mesa, dice Nehemías, 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. Multiplica eso por 365 y luego por 12. Y él no tomó dinero del pueblo. ¿De dónde salió ese dinero? De él. Cada 10 días se proveía en abundancia toda clase de vino. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. Familia, Nehemías asumió un sacrificio movido por el temor de Dios, que lo llevó a modelar una justicia, una generosidad de dimensiones divinas. Pero sabemos que Jesús hizo algo superior a esto, porque aquel que vino a la tierra, se despojó de su trono, se hizo hombre, vivió entre nosotros, es para venir a sacrificarse por ti y por mí y traer libertad a los oprimidos. Él dijo en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, he venido a proclamar buenas nuevas a los pobres, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Este año de la buena voluntad del Señor, cuando lo lees así, no lo entiendes muchas veces, pero es lo que en la Iglesia Católica nos decían, el jubileo. Cada 50 años se reseteaban todas las deudas, se quitaban todas las propiedades y volvían todos a tener lo mismo. Y Jesús dice, yo he venido este año a traerles una buena noticia a los pobres. Y mi buena noticia es, traigo la buena voluntad del Señor, en el que voy a resetear la deuda imperdonable que teníamos nosotros y voy a traer justicia eterna sobre los oprimidos. Familia, nosotros tenemos que voltear a ver que nuestro Señor Jesús lo que hizo fue venir a predicar un evangelio que nos prometió algo. Él vino a poner el fin a la injusticia y al dolor para siempre. Pero también Él vino a hacer algo. Él vino a proclamar que se trata de algo. Justicia y libertad. Justicia que tú y yo no podíamos recibir. Justicia que Él nos dio sin nosotros merecerla porque fue por gracia. Libertad que tú y yo no merecíamos. Pero ¿sabes algo? Libertad que Él nos dio. Porque se trata de obtener el perdón del pecado, la transformación de adentro hacia afuera para vivir en la eternidad con Él. A eso vino Cristo por ti. ¿Y te acuerdas lo que dice 2 Corintios 8:9? La gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifestó en que Él, siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que por medio de su riqueza, ahora nosotros podamos llegar a ser ricos. El que reprendió a estos enemigos, el que luchó contra el pecado, el que intercedió por los oprimidos, ¿sabes quién fue? Cristo Jesús. Y Él está delante del Padre hoy, a su diestra, sentado, intercediendo por nosotros. Tu causa no está perdida, vuélvela a tomar. Tu Señor está pidiendo por tu causa. Tu hijo no está perdido. Tu hijo lo tiene el Señor. Tu trabajo no está perdido. Tu trabajo lo tiene el Señor. Tu matrimonio no está perdido. Tu matrimonio es del Señor. Tu vida no está perdida. Tu vida es del Señor.
Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque el Señor te va a hacer vivir confiado. El bien y la misericordia nunca se apartará de mi casa, dijo David. ¿Qué vas a hacer con tu angustia y tu dolor? ¿Vas a seguir callándotela? ¿Vas a renunciar a ella? ¿O vas a voltear en fe al trono de la gracia que te dice: ven, hijo mío, yo te voy a responder cosas mejores? Pero ¿sabes algo? A veces la respuesta de Dios no es que va a cambiar el problema, sino que te va a cambiar a ti. Y eso no queremos. Nosotros queremos que se solucione el problema. Pero Dios, como Padre amoroso, te dice: no, hijo, no, hija, no puedo hacer eso. Si tú no eres creyente y vienes aquí por primera vez, te voy a dar 3 consejos. 1, reconoce tu necesidad real. Tal vez has estado lidiando con problemas, deudas, adicciones, relaciones rotas, injusticias, tratando de resolverlos con tu propia fuerza. Pero ¿sabes algo? Esta predicación te tiene que invitar a considerar, y si tu crisis actual es una invitación a buscar ayuda más allá de ti mismo. No te pedimos una fe ciega, sino que pruebes clamar honestamente: Dios, si existo, necesito que te reveles en mi situación. 2, segundo consejo, observa a los intercesores. Dios usa personas de carne y hueso para responder tu clamor. Observa si en tu vida hay algún Nehemías cercano a ti. Personas que se sacrifican por otros, que confrontan injusticias, que actúan con generosidad inexplicable. Estas personas podrían ser la evidencia de que Dios responde a quienes claman. No ignores estos ejemplos vivientes que tienes a tu alrededor. Pero en tercer lugar, no confundas tus problemas. La predicación que te estoy dando afirma que tus problemas no son solo sociales y económicos. Son problemas que el Evangelio requiere transformar de adentro hacia afuera. Si has probado todas las soluciones humanas y sigues vacío, desesperado, angustiado, considera que tal vez necesitas la transformación que solo Jesús ofrece. Amigo y amiga, tu crisis puede ser el punto de partida hacia algo eterno. Ven a Él. Pero si tú eres creyente y tienes fe en Dios, sabes, deja de orar en 1, 2, 3 por mí, todos mis amigos, y empieza a clamar. Esta semana identifica un problema específico que te tiene angustiado. En lugar de seguir preocupándote mentalmente, dedica 15 minutos diarios a clamar honestamente a Dios, sin lenguaje religioso bonito, sino con la intensidad brutal de tu desesperación real. Escribe tu clamor si es necesario. Creyente, sea un intercesor como Nehemías. A lo mejor tú no estás sufriendo como el pastor o como el loco que está llorando al lado de ti, pero toma una acción concreta. ¿Hay alguien a mi alrededor siendo oprimido económicamente, emocionalmente, espiritualmente, que necesita que yo intervenga? Esta semana confronta una injusticia específica o sacrifica algo tuyo, tiempo, dinero, comodidad, para, ¿sabes algo?, ayudar a una persona en crisis. Dios responde al clamor levantando intercesores, y estoy seguro que eres tú. Pero ¿sabes algo? Cambia tu perspectiva sobre las crisis. Haz una lista de tu crisis actual. Ahora reescribe cada una preguntándote: ¿qué carácter eterno quiere Dios forjar en mí a través de esto? ¿Paciencia? ¿Fe? ¿Sabiduría? ¿Dependencia? No solo le pidas a Dios que quite la crisis, pide que Dios te transforme por medio de ella. ¿Y sabes algo? Confiesa, testifica de clamores respondidos. Esta semana comparte al menos con una persona un testimonio específico de cuando Dios respondió en tu clamor desesperado. Sé honesto sobre la desesperación y específico sobre cómo Dios respondió. ¿Sabes algo? Tu testimonio puede activar la fe de alguien que está a punto de rendirse. Resumo la predicación como pastor en esto. Para los que no creen, tu crisis no es un accidente, es una invitación de Dios. Prueba a clamar a Él. Para los que son creyentes,
Deja de conformarte con orar religiosamente y clama a Él con una desesperación genuina. Intercede con un sacrificio valiente y confía que el mismo Dios que respondió en Nehemías 5 te quiere responder hoy.